Hola, muchísimas gracias por estar con nosotros en Conexión 37. Yo soy la doctora Virginia Medina Jiménez, soy médico especialista en ginecología y obstetricia, subespecialista en medicina materno-fetal, tengo un adiestramiento para detectar malformaciones cerebrales en los fetos antes de que nazcan y también soy maestra en investigación clínica. El día de hoy quiero platicarles un poquito sobre preeclampsia. Mencionaremos por qué es tan importante a nivel del corazón y las arterias de las mamás que desarrollan esta complicación, cómo la podemos prevenir, cómo la podemos detectar, qué cosas podemos realizar para tratar de disminuir la probabilidad de que esta complicación aparezca. Y si aparece, pues es muy importante consultar al experto, al especialista, acudir a los hospitales para una atención adecuada y obviamente un seguimiento y el seguimiento también de estos bebés. Sabemos que la preeclampsia también tiene impactos a nivel de los bebés que nacen no solamente en la etapa infantil, sino a lo largo de toda la vida. Y en este día vamos a platicar sobre esto. Fíjense que la preeclampsia y en general los trastornos hipertensivos del embarazo, de acuerdo a la última semana epidemiológica a nivel nacional, es la segunda causa de muerte materna. Y esto ha sido por décadas. Siempre está hemorragia obstétrica, trastornos hipertensivos del embarazo dentro de las primeras causas y pues realmente esta situación es algo prevenible. Los trastornos hipertensivos del embarazo sabemos que no todo es preeclampsia, está la hipertensión gestacional, aquella que se clasifica o que se define como una elevación de cifras tensionales mayor o igual a 140-90, sin daño órgano blanco y sin proteinuria. Hipertensión arterial crónica, que es la elevación de la presión arterial mayor o igual a 140-90 antes de las 20 semanas de gestación y que muchas veces se da desde antes del embarazo. La hipertensión crónica con preeclampsia agregada, que pues es obviamente la coexistencia de la hipertensión crónica con preeclampsia y la preeclampsia pura propiamente dicha, donde tenemos a partir de las 20 semanas de gestación elevación de cifras tensionales mayores o iguales a 140-90 con la presencia de o daño órgano blanco o bien cuando tenemos la presencia de proteinuria mayor o igual a 300 miligramos en 24 horas, o bien también una elevación de índice de proteínas creatinina mayor o igual a 0.3, entre otras alteraciones que podemos tener a nivel del hígado, a nivel de los riñones, a nivel del cerebro, etcétera. Fíjense que esta entidad tiene una fisiopatología sumamente compleja en la cual intervienen múltiples factores, por eso se dice que es la enfermedad de las teorías, porque realmente existen muchas hipótesis de qué es lo que ocurre y por qué se manifiesta. Kaufman, desde hace muchísimos años, propone que desde que nosotras somos mórulas ya tenemos una predisposición a desarrollar preeclampsia. Y esto va mucho de la mano con los factores de riesgo, en los que voy a profundizar un poquito más adelante. Pero en sí, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando tenemos preeclampsia, tenemos que identificar si es una preeclampsia temprana, aquella que sucede antes de las 34 semanas, o preeclampsia tardía, mayor o igual a las 34 semanas. Antes de las 34 semanas se ha visto que la forma en la que se genera, se produce la placenta, el remodelamiento de las arterias que llegan a la placenta no es el adecuado y por ende son arterias chiquitas con un flujo sanguíneo muy alto. De forma normal en un embarazo, tiene que haber un remodelado en las arterias espirales, ese es el nombre técnico de estas estructuras tan importantes, que las convierten en vasitos de alta resistencia y baja capacitancia a vasitos de baja resistencia y alta capacitancia, es decir, vasitos grandes y con presiones bajas para que puedan llegar mejor el oxígeno y perfundir mejor a la placenta y al bebé. En mujercitas que tienen preeclampsia, esto no ocurre. Con el paso del tiempo, a lo largo del embarazo, se van produciendo marcadores antiangiogénicos y toxinas que se liberan de la placenta, como es el SFLT1, que es un falso receptor de otro factor de crecimiento endotelial vascular, aumenta la producción de otros mediadores, como es radicales libres, etcétera, que al final lo que van a hacer es inflamar a todo el cuerpo para que tengamos esta complicación.
Y por ende, cuando tenemos preeclampsias después de las 34 semanas, va a haber una deficiente adaptación cardiovascular de la mamá hacia todos los cambios que se necesitan, que necesitan ocurrir durante el embarazo. Mamis que son hipertensas desde antes, mamis que son obesas, mamás que tienen alguna enfermedad crónica que las predisponen a daño en los vasitos del cuerpo, pues tienen más riesgo de desarrollar preeclampsia. Y por eso les comento que es la enfermedad de las múltiples teorías, porque adicionalmente al remodelado insuficiente de las arterias espirales, como mencioné, y a la liberación de estos marcadores antiangiogénicos como es el SFLT1, que les mencioné que es un falso receptor del factor del crecimiento endotelial vascular, también disminuye el factor de crecimiento placentario. Todos estos componentes hacen que tengamos una disfunción endotelial, es decir, que todos nuestros vasitos, todas nuestras arterias no funcionen adecuadamente, generen todos estos radicales libres, haya este proceso inflamatorio generalizado que se manifiesta en otros órganos. Uno de ellos es el riñón. A nivel del riñón, ¿por qué empezamos a tirar proteínas por la pipí cuando tenemos preeclampsia? El riñón tiene una parte que se llama glomérulo, que es como una coladerita, y esta coladerita tiene unas estructuras que se llaman podocitos, que son como los pelitos que se encargan de filtrar qué pasa por la pipí y qué no. Entonces, al disminuir este factor del crecimiento endotelial vascular, porque lo ocupa un falso receptor, que es el SFLT1, estos pelitos, estos podocitos, ese es el nombre real, técnico de esta parte del riñón y del glomérulo, se van perdiendo. Entonces, esta coladerita se va haciendo con perforaciones más grandes, es decir, deja de filtrar lo que tiene que filtrar y empezamos a perder proteínas por la orina. Adicionalmente, al perder proteínas, pues perdemos la presión necesaria para mantener el equilibrio entre los líquidos adentro de nuestro cuerpo. Entonces empezamos también a acumular líquidos principalmente obviamente en nuestros miembros inferiores, pero característicamente en preeclampsia hay más acumulación de líquido en nuestras manos, en nuestra carita, y por eso nos empezamos a hinchar o a edematizar. Adicionalmente, estos mediadores que les mencioné antiangiogénicos cambian la forma en la que funciona el cerebro y también podemos tener una mayor excitabilidad a los estímulos nerviosos y tenemos también una mayor probabilidad de convulsionar. A esto se le llama, cuando yo tengo preeclampsia y desarrollo crisis convulsivas, a esto se le llama eclampsia y es una complicación muy grave. Puedo también tener otros síndromes, como es el síndrome de Press, que es una encefalopatía posterior reversible, que se caracteriza porque las mamás refieren dolor de cabeza muy intenso a nivel de la parte posterior de la cabecita y también tienen dificultades para ver. Entonces, tienen una ceguera transitoria, entre otros cambios a nivel de estudios de imagen, como es la resonancia magnética, etc. A nivel también del hígado, uno de los componentes que favorecen esta inflamación es la endoglina soluble, que es parte de los mediadores que se producen por una placenta enferma y que se liberan a todo el cuerpo. Esta endoglina soluble lo que va a hacer es inflamar a nuestro higadito y podemos desarrollar una complicación que se llama síndrome de HELP, en el cual vamos a tener que bajan nuestras plaquetas, suben las enzimas del hígado que nos avisa que está inflamado y también puede haber hemólisis, es decir, que nuestros eritrocitos, las células que transportan el oxígeno en el cuerpo, se van destruyendo y obviamente todos los mediadores que se producen de esta destrucción pues nos dan otros síntomas y también es una complicación sumamente grave. Ustedes saben que la preeclampsia, además de ser una causa de muerte materna, tiene un impacto a futuro. También es una causa de near miss, es decir, de morbilidad extrema en las mujeres, porque adicionalmente muchas de ellas ingresan a una terapia intensiva y esto no nada más tiene secuelas o implicaciones orgánicas en ese momento, también hay un impacto psiquiátrico importante. Muchas de las pacientes que ingresan a la terapia intensiva posteriormente tienen un síndrome de estrés postraumático y también es muy importante darles el seguimiento en este sentido. Hablando obviamente de todo lo que pasa y todas las manifestaciones, ¿podemos hacer algo para prevenirlo? Sí. Una de estas intervenciones es realizar un tamizaje especializado entre las 11 y las 14 semanas, un tamizaje especializado nuevamente a la semana 18 a 22 del embarazo y por último un tamizaje especializado obviamente por un médico materno fetal certificado en el tercer trimestre que de forma estándar se hace a las 36 semanas pero dependiendo del factor que se calcula en el segundo trimestre podemos hacer este tamizaje antes para poder
detectar a tiempo en pacientes que tienen una alta probabilidad de esta situación. ¿Y cómo es que nosotros hacemos el cálculo para este tipo de complicación tan grave desde el primer trimestre? Bueno, nosotros tomamos en cuenta los factores maternos. Hay ciertos factores que aumentan el riesgo de que tengamos esta complicación. Uno de ellos muy importante es si mi mamá o mis hermanas tuvieron preeclampsia, si yo desarrollé preeclampsia en alguno de mis embarazos anteriores, si me embaracé con pesito de más, con obesidad, si tengo diabetes mellitus tipo 2 o hipertensión crónica preexistente, si yo tengo alguna enfermedad inmunológica como es lupus, como es un síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, estos son factores que aumentan muchísimo el riesgo. O si también padezco enfermedad renal crónica. Obviamente esto es directamente proporcional al grado de la enfermedad renal y, por supuesto, pues la condición del embarazo actual. Por eso es que en el primer trimestre tomamos en cuenta estos factores. También si mi embarazo es único o es gemelar, si son 2, 3 o más bebés, pues también el riesgo va a ser mayor. Si mi embarazo tiene alguna otra complicación, como molas, por ejemplo, que es una condición que se conoce como enfermedad trofoblástica gestacional, también aumenta el riesgo, entre otras condiciones del embarazo actual. También tomamos en cuenta la presión arterial que nosotros tomamos en 4 ocasiones en el primer trimestre para poder identificar un múltiplo de la mediana. Tomamos en cuenta una ponderación, por decirlo así, de estas 4 presiones y todo esto lo introducimos en una calculadora ajustada a la longitud del bebé desde el primer trimestre, conocida como longitud craneocaudal. Adicionalmente, también medimos las arterias uterinas de la mamá con un ultrasonido. Estas arterias uterinas requieren ser medidas con una técnica especializada, tienen varios parámetros que tenemos que realizar y a través del cálculo de todas estas variables nosotros podemos detectar prácticamente el 60 al 70% de los casos de las mamás que van a desarrollar preeclampsia. Actualmente también se utilizan otros marcadores en la sangre que se conocen como marcadores angiogénicos en el primer trimestre, como es el factor de crecimiento placentario y la proteína plasmática asociada al embarazo, que son a través de una muestra de sangre, nosotros cuantificamos eso y también lo introducimos en esta calculadora. Esta calculadora fue diseñada por el doctor Nicolaides y es parte de la Fetal Medicine Foundation, a través de la cual nosotros, mediante una certificación que tenemos que realizar anualmente, metemos todos estos parámetros y calculamos un riesgo. Este riesgo nos orienta a determinar a qué pacientes les instauramos un seguimiento mucho más especializado y una intervención profiláctica que nos ayuda a disminuir el riesgo de preeclampsia. El estudio ASPRE o ASPRE Trial se publicó en el 2017 por el doctor Rolnick, en el cual se vio que la aspirina, el ácido acetil salicílico, a una dosis de 150 miligramos por la noche, nos permite prevenir preeclampsia en pacientes de alto riesgo. Esto requiere que nosotros hagamos un cálculo de riesgo para poder determinar a qué paciente le vamos a dar aspirina y a qué paciente no. No se debe de utilizar de forma estandarizada para todas las embarazadas porque también existen efectos adversos del uso de aspirina cuando no está indicado y a las dosis no adecuadas. Adicionalmente, todas las guías internacionales recomiendan únicamente su uso en pacientes de alto riesgo. Entonces, una vez que yo tengo este cálculo de riesgo, yo clasifico a mi paciente si tiene un alto o bajo riesgo para desarrollar preeclampsia y a partir de eso, pues yo tengo que establecer un seguimiento individualizado. Nuevamente, esto se vuelve a realizar en el segundo trimestre, entre la semana 18 a 24, de forma óptima, donde volvemos a tomar en cuenta todas las características de nuestras pacientes, volvemos a hacer un cálculo de riesgo para preeclampsia nuevamente y volvemos a evaluar en qué momento tenemos que volver a hacer este cálculo en el tercer trimestre, ya que esto nos permite no solamente vigilar cómo va la adherencia terapéutica de mi paciente con aspirina en aquellas que me dieron en alto riesgo, pero también poder darles un seguimiento mucho más estrecho y poder identificar aquellas pacientes que no están respondiendo adecuadamente a la intervención y que por ende probablemente debuten o desarrollen preeclampsia. Prácticamente el 60 al 80% de disminución del riesgo es el beneficio que tenemos con el uso de aspirina antes de las 16 semanas. Si yo la utilizo después de las 16 semanas, el beneficio va a ser mínimo
porque lo que les mencioné de cómo se van adaptando las arterias de la placenta ya prácticamente va a ser mucho menor y por ende, en vez de darle un beneficio a mi paciente, el riesgo pues de que tenga alguna complicación por el uso de aspirina ya de forma tardía pues va a ser más alto. ¿Qué otras cosas debemos de hacer? Hemos platicado en múltiples charlas la importancia que tiene la salud mental y los niveles de estrés elevados durante el embarazo. Recuerden que también el hipercortisolismo es un factor de riesgo cardiovascular que somete a nuestro cuerpo que per se está sometido a cambios cardiovasculares importantes en el embarazo, a un mayor daño si es que nosotros mantenemos niveles de estrés sostenida. Acuérdense que los pilares de la salud mental son comer bien, dormir bien, hacer ejercicio y tener actividades recreativas. Y esto también se ha visto reflejado en algunos estudios. Uno de ellos es el estudio IMPACT, en el cual se ha visto que las mamis que practican mindfulness, meditación, yoga, una alimentación saludable basada en dieta mediterránea, que básicamente es una dieta rica en ácidos grasos de cadena larga, como es omega 3, es decir, prácticamente su dieta la basan en comiditas asadas, en comiditas preparadas de una manera mucho más saludable, cocidas, alimentos del mar, como es salmón, como son sardinas, como es el aceite de oliva también, y obviamente rica en verduras verdes y muy baja en azúcares simples y todos estos alimentos ultraprocesados que sabemos el daño tan grave que nos hacen a nivel de nuestro organismo. Eso también es muy importante. El ejercicio, toda mujer embarazada, independientemente de su condición de salud, a no ser que tenga una contraindicación absoluta, debe de realizar ejercicio. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, tenemos que hacer 30 minutos de ejercicio al día, es decir, 150 minutos semanales para tener un beneficio. Y eso también se ha demostrado a nivel de la placenta. Las placentas de las mamás que hacen ejercicio funcionan de una manera mucho más eficiente, mucho más dinámica y efectiva para el transporte de oxígeno y el transporte de nutrientes al bebé. Sabemos que la placenta es un órgano maravilloso del cual podemos charlar semanas, tiene muchísimas funciones y también es la responsable de muchas de las implicaciones y complicaciones del embarazo. Entonces hay que cuidar muchísimo nuestra placenta y una manera de cuidarla pues es ejercitándonos en el embarazo. ¿Cuáles serían las contraindicaciones absolutas para no hacer ejercicio en el embarazo? Que tuviéramos una amenaza de aborto activa en ese momento, que tuviéramos una placenta previa sangrante en ese momento, que tuviéramos un cuello muy corto y que nuestro médico nos dijera que nuestro riesgo de un nacimiento pretérmino es inminente, pues son prácticamente las contraindicaciones. O bien, cuando yo tenga una enfermedad en el corazón que se clasifique de acuerdo a un médico cardiólogo, un médico internista, especialista, como una clasificación de gravedad en el embarazo, pues bueno, ahí tendríamos que tener ciertas adaptaciones, pero esto tiene que ser consensuado pues por los médicos expertos, de tal manera que de forma estándar nosotras deberíamos de hacer ejercicio en el embarazo, idealmente de forma preconcepcional, pero si ya no lo hicimos y ya estamos embarazadas, pues bueno, es importante que lo comencemos a hacer. ¿Cuáles serían los ejercicios más saludables? Yoga, zumba, natación, evitar obviamente todos estos deportes que aumentan el riesgo de caídas o de alto impacto. Incluso también podemos hacer ejercicio con ligas de resistencia y que tenga una intensidad moderada para que tengamos un mayor beneficio. La otra, dormir bien. Ustedes saben que el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia propone que toda mujer embarazada duerma de 7 a 9 horas. Sabemos que por la globalización, la vida tan ajetreada, nos es muy difícil dormir esta cantidad de tiempo, pero en el embarazo muy específico hay que darnos esa oportunidad. Si tenemos turnos nocturnos de trabajo, bueno, cuando llegue a casa deberé de ambientar mi habitación para poder reponer esas horas de sueño y que pues yo pueda tener un bienestar integral. Adicionalmente, pues es importante pues continuar con nuestras medidas de relajación, mindfulness, vivir el momento presente y tratar de trabajar mucho con nuestras emociones. Nosotros sabemos como tal que las emociones negativas sostenidas, como es la tristeza, como es la ira, tienen un impacto orgánico y funcional muy importante a nivel del cerebro y esto tiene efecto transgeneracional. Por eso es muy importante que nosotros pues voltemos a ver esta parte, ¿no? Adicionalmente a esto, pues bueno,
Si yo durante el embarazo empiezo a detectar que tengo dolores de cabeza, que tengo zumbido de oídos, que veo lucecitas, dolor en la boca del estómago, que mi presión comienza a elevarse, ¿sí? La presión nunca debe de ser normal por arriba de 140-90. Una presión de 140-90 implica pues que yo prenda un foco amarillo y acuda al especialista para una revisión. Por otro lado, también tengo que ver pues cómo me siento en general, ¿no? Porque como tal, preeclampsia es una manifestación de múltiples complicaciones que pueden ocurrir en el embarazo y hay todo el síndrome isquémico placentario, que es, en palabras coloquiales, el que mi placenta no está funcionando bien porque le está faltando oxígeno, se manifiesta de múltiples formas. Preeclampsia, nacimiento antes de los 9 meses, óbito o muerte fetal, desprendimiento de placenta normoinserta. Entonces, todas estas enfermedades o complicaciones en el embarazo tienen mecanismos fisiopatológicos, es decir, explicaciones en común que pueden coexistir y que pueden aparecer, de tal manera pues que es muy importante que nosotros vigilemos pues todos estos datos, ¿no? Idealmente, si yo tengo problemas, si mi embarazo fue concebido con técnicas de reproducción asistida, es decir, fui con un médico especialista que me sometí a una fertilización in vitro, si tengo embarazos gemelares, si tengo enfermedades de base como diabetes, hipertensión, enfermedades renales o bien lupus, este tipo de complicaciones, tengo que tener un seguimiento muy especializado y de forma ideal mantener todas mis enfermedades en control desde antes de embarazarme, no ya cuando estoy embarazada, porque muchas veces pues ya en el embarazo poco podemos modificar de las cosas que pueden llegar a ocurrir. Entonces es muy importante, si se puede, la consulta preconcepcional y mejorar nuestras condiciones de salud desde antes, sería muchísimo mejor. Ahora, ya hablamos un poquito de los modelos de predicción, hablamos un poquito de cómo lo podemos prevenir y ahora nos falta el diagnóstico. El diagnóstico de preeclampsia lo hacemos con presión arterial mayor o igual a 140-90, que idealmente, pues esto varía en diferentes escuelas, pero se tiene que corroborar al menos en 2 ocasiones, o bien si yo tengo pues una presión muy alta, pues con esa me quedo y la corroboro en 5 minutos, pero normalmente es eso, que mi riñón esté tirando proteínas, ¿sale? Mayor o igual a 300 miligramos en todo un día, o índice de proteínas creatinina mayor o igual a 0.3, y el médico especialista pedirá unos laboratorios para ver cómo está mi hígado, cómo están mis riñones, cómo está en general funcionando todo mi cuerpo, porque pues también hay otros parámetros de laboratorio que nos permiten hacer el diagnóstico de preeclampsia sin necesariamente tener proteínas en la orina. Pero en general, la preeclampsia es una enfermedad que ya podemos detectar a partir del segundo trimestre y también podemos echar a mano de marcadores angiogénicos y antiangiogénicos. Estos son estudios de laboratorio que se pueden utilizar, como es el índice de SFLT1-PLGF, que es un marcador que me permite saber no solamente si yo tengo preeclampsia antes de desarrollar los síntomas y que normalmente realizamos a partir de las 24 semanas, sino que además me permite saber cuándo me va a dar y con qué severidad me va a dar en las próximas 4 semanas, dependiendo de la magnitud de la elevación de este índice. ¿Y por qué es tan importante hacer un buen diagnóstico? Se ha visto que la preeclampsia, sobre todo preeclampsias tempranas que ocurren antes de las 34 semanas, tienen un impacto cardiovascular muy importante en la mamá y en el bebé. Y también las preeclampsias con criterios de severidad, es decir, aquellas preeclampsias que tienen las presiones arteriales muy altas o que tienen datos de daño a órgano blanco, es decir, donde yo tengo una eclampsia, donde yo tengo un síndrome de HELP, donde yo desarrollo un edema pulmonar, etcétera, secundario a la preeclampsia. Estas preeclampsias son mucho más agresivas para el sistema cardiovascular de la mamá. Se ha visto que las mamis que desarrollan preeclampsia tienen el doble de riesgo de mortalidad en los siguientes 10 años, tienen mayor riesgo de desarrollar hipertensión crónica, tienen mayor riesgo de enfermedad renal crónica, tienen más riesgo también incluso de epilepsia, aquellas que desarrollan eclampsia, pueden tener también un mayor riesgo de infarto agudo al miocardio y también tienen un mayor riesgo de enfermedades cerebrovasculares en los próximos 10 años.
Aunado a esto, también hay estudios muy interesantes donde se ha visto que esto tiene un impacto transgeneracional, es decir, esto también se refleja en los niños, donde también tienen más riesgo a nivel cerebrovascular y más riesgo de tener eventos cardiovasculares, no solamente en la infancia, sino en la etapa adolescente e incluso en la edad adulta. Recordemos adicionalmente que preeclampsia puede coexistir con restricción del crecimiento fetal, es decir, puedo yo tener esta complicación en el embarazo y adicionalmente puedo tener un bebé con bajo peso al nacimiento, y esto es por lo que les platiqué de que el síndrome isquémico placentario pues tiene varias manifestaciones y muchas de ellas comparten fisiopatologías en común. La restricción del crecimiento fetal es mucho más común cuando yo tengo una preeclampsia de aparición temprana y sobre todo si tengo una preeclampsia con criterios de severidad. De tal manera que si yo adicionalmente tengo un bebé con restricción del crecimiento fetal, pues definitivamente estos bebés tienen que tener un seguimiento mucho más estricto, ya que se ha visto también que tienen programación fetal. Es decir, estos bebés tienen más riesgo en la edad adulta de tener diabetes, hipertensión, enfermedades del corazón, etc. De ahí el impacto que tiene la prevención de esta complicación y sobre todo de que nosotros tengamos una asesoría preconcepcional y nos embaracemos en las mejores condiciones posibles. Ahora, respecto al seguimiento, si yo tuve preeclampsia, es muy importante que yo trate de hacer memoria de si mi médico me dijo a las cuántas semanas empezó mi preeclampsia y si mi preeclampsia fue una preeclampsia sin criterios o con criterios de severidad. Si yo tuve una preeclampsia con criterios de severidad y que me dio a la semana 32, definitivamente yo tengo que tener un seguimiento cardiovascular a futuro y de por vida. Actualmente la American Heart Association propone que la preeclampsia es un factor de riesgo cardiovascular muy importante. De ahí que si yo tuve a mi mami con preeclampsia y mi mamá me tuvo a los 20 años y además tuvo una preeclampsia a la semana 32, pues yo tengo que vigilar que mi mami vaya al cardiólogo, que tenga un seguimiento con un internista para ver cómo está ese corazón, porque a futuro estas mamis, como les comenté, desarrollan hipertensión, desarrollan otros cambios a nivel del corazón que las hacen más propensas a tener infartos posteriormente y a tener eventos cardiovasculares conocidos culturalmente como embolias. Entonces es muy importante que yo les dé el seguimiento porque actualmente también hay intervenciones que podemos realizar para prevenir este tipo de secuelas o complicaciones a lo largo de la vida. Espero que este tema te haya gustado. Si tienes alguna duda, no dudes en escribirnos. Muchas gracias por estar con nosotros. Es un privilegio y seguimos en sintonía.